En la penumbra absoluta que envolvía el sur del Caribe, los radares estadounidenses captaron una anomalía espectral. Una silueta metálica colosal navegaba a la deriva, moviéndose con parsimonia sobre las aguas, pero emitiendo una señal casi nula. No había un transpondedor civil que la identificara, ni un código de envío, nada. Al analizar las imágenes satelitales, se observó que su superficie refulgía con un blindaje inusual, asemejándose más a una fortaleza flotante que a una simple nave de carga. Sin embargo, avanzaba en un silencio inquietante, sin escolta de bandera alguna, con sus cubiertas oscuras y sus comunicaciones cortadas. Para los mandos americanos, este enigma era inadmisible. Aquello no era el típico barco de contrabandistas. Su casco superaba las 7.000 toneladas, un tamaño suficiente para ocultar un arsenal. La embarcación mostraba estructuras defensivas atípicas, soportes para cañones, torres de radar, y los escaneos infrarrojos revelaban débiles firmas de calor humano atrapadas en su interior. A la distancia, parecía una isla de acero deslizándose sobre el manto negro del océano. Apenas unos instantes después, las órdenes vibraron a través de la red del Comando Sur de EE. Aviones de vigilancia se acercaron para una inspección más detallada. Escoltas navales ajustaron su rumbo y los paquetes de ataque se declararon en alerta máxima. Algo oculto en esa fortaleza estaba a punto de ser descubierto. Pero la pregunta iba más allá del navío en sí. ¿Qué secreto albergaba ese bastión flotante? ¿Y por qué Washington había decidido actuar de inmediato, sin aguardar la luz de un nuevo amanecer? La inteligencia estadounidense llevaba tiempo siguiendo a este carguero en el Caribe, una mole totalmente distinta a cualquier embarcación mercante. Su casco estaba notoriamente reforzado, sus compartimentos sellados como si fueran polvorines, y su cubierta se erizaba de estructuras que sugerían montajes de armamento. Los analistas llegaron a una conclusión. No se trataba de un barco ordinario, sino de una base móvil para el crimen organizado. Desde la perspectiva de Washington, esto ya no era solo contrabando, era una escalada. La nave llevaba el sello inconfundible del Tren de Aragua, un cártel venezolano que había mutado de una banda callejera a algo semejante a una fuerza paramilitar. Informes de organismos internacionales ya habían ligado a esta organización con más de 2.000 asesinatos y al menos 3.500 casos de tráfico humano. Su radio de acción se extendía desde Caracas hasta Bogotá, Lima e incluso Miami, controlando rutas de migración, extorsión y producción de drogas sintéticas. Para los aliados, era un ejército en las sombras. Para los oficiales de una red terrorista disfrazada de empresa criminal. Sin embargo, las autoridades venezolanas emitieron negativas rotundas. En Caracas, un portavoz aseguró que el navío era civil y acusó a Washington de inventar un pretexto para la intervención. La contradicción solo avivó la tensión. Si realmente pertenecía a un cártel independiente, ¿por qué el gobierno se apresuraba a tomar distancia? Si estaba ligado al Estado, las implicaciones podrían desatar una confrontación regional. El panorama de inteligencia se tornó más claro con cada pasada de los satélites americanos. Las fotografías de reconocimiento revelaron refuerzos de acero en el casco, compartimentos blindados como almacenes y contenedores amarrados bajo lonas. Las intercepciones de señales captaron comunicaciones encriptadas transmitidas a través de frecuencias irregulares, ni las bandas de tráfico comercial ni códigos navales habituales. Los analistas estaban convencidos de que el barco transportaba tanto contrabando como cargamento humano. Para empeorar la situación, surgieron rumores de que docenas de civiles estaban siendo retenidos a bordo como mano de obra forzada, una denuncia que elevaba el incidente de un simple caso de contrabando a una crisis de derechos humanos. El Comando Sur evaluó que permitir que el barco llegara a su destino significaría inundar el hemisferio con narcóticos valorados en miles de millones, a la vez que se condenaba a personas inocentes a la esclavitud. El debate en Washington viró con rapidez. Algunos abogaban por un cordón marítimo y disparos de advertencia. Otros insistían en que la demora era un peligro inminente. Las torres de radar del barco sugerían su capacidad para coordinar escoltas o incluso disparar contra patrullas. Finalmente, una conclusión se impuso. La contención era imposible.
Un ataque quirúrgico era la única opción que permitiría tanto prevenir la distribución de la carga como ofrecer una oportunidad para liberar a los cautivos. La inteligencia estadounidense ya había catalogado el buque como un contacto de alto riesgo antes de que ingresara en aguas en disputa. Para confirmarlo, se encargó a un satélite de reconocimiento, KH-11, seguir su ruta por el Caribe, retransmitiendo imágenes térmicas al Centro de Operaciones Conjuntas en Florida. En el radar de superficie, parecía un granelero común, pero los escaneos detallados contaron otra historia. Los compartimentos brillaban con un calor irregular y se veían puertas de acero reforzado donde deberían haber escotillas de carga. En minutos, los analistas concluyeron que no era un carguero civil, sino algo mucho más peligroso. Los drones MQ-9 Reaper cerraron el cerco. Desde más de 20.000 pies de altura, sus radares mapearon antenas, torretas y la disposición de los contenedores, mientras que las intercepciones de señales captaban ráfagas encriptadas cortas, coherentes con la práctica del crimen organizado. Los analistas de imágenes lograron identificar varios contenedores de cubierta con perfiles de almacenamiento de productos químicos. La forense electrónica insinuó que los civiles estaban confinados en un compartimento de popa. Lo que había comenzado como una potencial incautación de contrabando se había transformado en una misión de rescate de rehenes. Los planificadores se enfrentaron a una elección crítica. Un bloqueo en la superficie arriesgaba alertar a la tripulación, dándoles tiempo para mover o destruir evidencia. Un abordaje convencional exponía a los equipos a posiciones fortificadas en un casco claramente modificado para la defensa. Los datos satelitales y de drones sugerían que las torres del buque portaban radares de vigilancia con un alcance de hasta 60 kilómetros e improvisados emplazamientos que podían montar cañones de 30 MIO. Un poder de fuego mucho mayor al del tráfico mercante normal. Si se permitía, la embarcación podría deslizarse en aguas venezolanas en menos de 26 horas y desaparecer bajo protección territorial. El presidente fue informado antes de las 9:00 am. Dos opciones se pusieron sobre la mesa: continuar la vigilancia y presionar diplomáticamente, o autorizar un ataque preventivo combinado de drones y fuerzas de operaciones especiales. La primera minimizaba las repercusiones políticas inmediatas, pero arriesgaba una pérdida estratégica. La segunda prometía una acción decisiva sin posibilidad de retirada. La opinión militar se inclinó por la velocidad. Argumentaron que la demora permitiría al cártel establecer los términos de la escalada. A las 9:39, las órdenes encriptadas a través de las redes de mando activaron la operación Corriente Silenciosa. Drones a bordo de portaaviones e interdictores navales recibieron la orden de iniciar la supresión electrónica y un ataque de precisión sobre los nodos de sensores, con los equipos Navy SEAL listos para abordar una vez que las defensas estuvieran neutralizadas. Para los operadores que observaban las pantallas, era algo sin precedentes. Usar toda la fuerza militar contra una fortaleza flotante del crimen organizado. ¿Debía Washington atacar ahora, arriesgando la vida de civiles, o esperar y jugar con miles de millones en drogas y docenas de vidas? La decisión fue rápida. No esperarían. En menos de un minuto, el cielo sobre el Caribe viró de un negro aterciopelado a un entramado de haces de seguimiento y destellos de bengalas. A las 9:40, los activos aéreos y navales comenzaron a ejecutar la coreografía ensayada miles de veces en simuladores: supresión, impacto y abordaje. Primero llegó la cortina electrónica, los paquetes de guerra electrónica, EW, desde plataformas aéreas y los sistemas a bordo de los buques, arrojaron una niebla rodante de ruido sobre las frecuencias que utilizaba la fortaleza. Las radios que hablaban en ráfagas de 3 segundos enmudecieron. Las señales de GPS oscilaron. Los ecos del radar se desdibujaron en fantasmas. El objetivo del jamming era quirúrgico, no indiscriminado: negar a los defensores la capacidad de coordinarse, mientras se mantenían activos los canales controlados por la fuerza de asalto. Luego llegó el enjambre. 50 UAVs desechables, pequeños, de baja firma y diseñados para colisionar o detonar al contacto, fueron lanzados desde plataformas de standoff y tejieron el mar como un hervidero de avispones. Utilizaron perfiles de seguimiento de terreno para rozar la cresta de las olas
minimizando la exposición al radar y negando a los artilleros la ventaja que necesitaban. Cada uno portaba una ojiva compacta y un suite de sensores. Algunos eran robots de impacto puramente cinético, otros llevaban cargas explosivas perforantes para atravesar el blindaje de acero. La primera oleada apuntó a los nodos de mando y sensoriales del barco, los mástiles de radar, las torres de comunicaciones, los emplazamientos de armas visibles que habían delatado el perfil anómalo del navío. Impacto tras impacto iluminó la cubierta con una furia controlada. Chispas, el colapso de las estructuras de celosía, y luego conflagraciones localizadas donde las líneas de combustible y los almacenes cedieron. Los mástiles se doblaron como palillos. Los campos de antenas fueron triturados. Los generadores a bordo tosieron y se apagaron. El objetivo estaba cumplido: cegar y enmudecer a la nave para que los defensores no pudieran concentrar fuego coordinado sobre los helicópteros y lanchas de aproximación. Pero las explosiones también lanzaron metralla y ondas expansivas a lugares que nadie sabía a ciencia cierta si estaban ocupados. Las puertas de acero se abollaron, las escotillas se atascaron y el fuego se extendió por pilas de contenedores cubiertos. El pánico siguió a la precisión. Desde la cubierta de un buque de EEUU que permanecía fuera de la vista, los helicópteros MH-60 Black Hawk se elevaron hacia el aire humeante. Las lanchas de combate Mark Guigno surcaron el agua en estelas blancas y duras, con perfiles bajos y una sincronización perfecta. 200 SEALs estaban listos, pequeños equipos especializados en abordajes, unidades de asalto con explosivos y herramientas de corte, combatientes de cuartos cerrados con rifles silenciados y médicos portando kits de trauma. Dale me gusta si crees que la planificación precisa es la clave para la victoria. El abordaje fue brutal y metódico. Con los UAVs aún vigilando y eliminando blancos, los equipos de descenso rápido se deslizaron sobre una superestructura de popa ya marcada por los impactos previos. Otros saltaron por la borda desde las rampas de las lanchas Mark Into, emergiendo entre la espuma. Los equipos de asalto utilizaron cargas huecas y cortadores mecánicos para abrir puertas reforzadas. Las entradas diseñadas para resistir tormentas no estaban hechas para detener a ingenieros de combate decididos. Los combatientes del cártel respondieron con todo lo que tenían. La defensa tipo milicia se manifestó en ráfagas rápidas y letales. Cañones de 30 mm en montajes improvisados, ametralladoras pesadas disparando desde puntos fuertes artillados y escuadrones ciclando cintas de munición como hombres luchando por la supervivencia. Se lanzaron granadas propulsadas por cohete RPG desde la sombra de los contenedores. Las detonaciones resonaron como un trueno costero. En un momento, un proyectil casi impacta en una lancha, salpicando agua sobre los rostros de los SEALs, quienes tuvieron que reafirmar su puntería y seguir adelante. El combate a corta distancia en un carguero es un laberinto mortal: pasillos estrechos, techos bajos y metal que resuena al ser golpeado. Los equipos SEAL avanzaron metódicamente. Formación, entrada, despeje. Las órdenes eran cortas, transmitidas a través de auriculares de conducción ósea. Las granadas flashbang neutralizaron focos de resistencia. Una concusión bien colocada separó a un artillero de su posición lo suficiente para que un equipo pudiera asegurar el emplazamiento. Los médicos trabajaban en medio del humo para tratar tanto a los heridos enemigos como a los civiles. Las reglas de enfrentamiento hacían hincapié en salvar vidas siempre que fuera posible. En medio del caos, la prioridad era siempre la liberación de los rehenes. La inteligencia había identificado un compartimento en popa donde se retenía a los civiles. Un equipo de asalto se abrió paso por un pasillo resbaladizo con combustible y ceniza, forzó una escotilla y liberó a un grupo de personas exhaustas y aterradas, hombres, mujeres y niños, con los ojos muy abiertos, la boca seca. Los médicos de los SEAL realizaron evaluaciones rápidas mientras otros operadores establecían un perímetro y solicitaban la extracción mediante pequeñas embarcaciones de superficie no tripuladas. El tiroteo no cesó solo porque se encontraron a los rehenes. El centro de mando del cártel, o lo que quedaba de él, intentó contraataques esporádicos para romper el perímetro e incendiar la cubierta lo suficiente para forzar una retirada.
pero la combinación de la vigilancia persistente de los UAVs, el fuego de supresión preciso de los buques de apoyo y la disciplina de cerca de los operadores especiales revirtió el momento. En los siguientes 26 minutos, el barco dejó de ser una plataforma de combate organizada, se convirtió en un escenario de focos de resistencia y luego de rendición. Cuando el humo se disipó y los médicos guiaron a los sobrevivientes hacia las lanchas, comenzó el recuento de la batalla. 9 combatientes del cártel muertos en los ataques iniciales y durante los abordajes, más de 100 detenidos, inmovilizados y asegurados, 42 civiles localizados y evacuados a un lugar seguro. Los equipos continuaron con una búsqueda sistemática de bodegas de carga y compartimentos sellados para asegurarse de que no quedaran más cautivos. En cubierta, entre la pintura quemada y los restos de los mástiles, los operadores encontraron pruebas de contrabando a escala industrial. Las lonas se retiraron para revelar paletas de bidones y contenedores embalados, evidencia de que lo que fuera que transportaba este buque no estaba destinado a puertos de escala ordinarios. Mientras concluía el asalto, una pregunta sin resolver se cernía sobre la escena. La combinación de ataque con drones y operaciones especiales había funcionado, pero ¿a qué costo para la campaña más amplia? Si este era el modelo, un nodo logístico blindado flotante, ¿cuántas fortalezas más acechaban sin ser descubiertas en las rutas comerciales? El asalto no terminó cuando las cubiertas quedaron en silencio. Tomar el control de un buque de este tamaño requería más que deshabilitar el radar y entrar por las estructuras superiores. Cuanto más presionaban los SEALs hacia el interior, más resistencia encontraban. Un recordatorio de que el tren de Aragua no solo había blindado un carguero, sino que lo había convertido en un reducto flotante. Desde las pasarelas exteriores, el fuego de armas ligeras seguía chasqueando en desafío. Suscríbete a nuestro canal para no perderte nuestros próximos análisis de operaciones militares. Los escuadrones SEAL rotaban ráfagas de supresión para mantener inmovilizados a los artilleros, mientras los equipos de asalto avanzaban escalerilla por escalerilla. Cada compartimento ofrecía un nuevo desafío. Puertas bloqueadas soldadas, derrames de combustible con riesgo de ignición y puntos de estrangulamiento, donde los defensores podían concentrar el fuego. En el corredor de estribor que conducía a la sala de máquinas, los combatientes del cártel se habían atrincherado tras cajas apiladas, disparando a ciegas, pero obligando a los SEALs a usar humo y granadas de aturdimiento para desalojarlos. En otra cubierta, un grupo de SEALs se encontró con una oposición más pesada, búnkeres improvisados soldados al casco, donde sicarios del cártel manejaban ametralladoras PKM alimentadas por cinta. Incluso en el caos, disparaban en ráfagas disciplinadas, mostrando un entrenamiento similar al de unidades paramilitares. Un equipo avanzó bajo el fuego de cobertura de un Black Hawk que sobrevolaba la zona. Los artilleros de puerta del helicóptero trazaron líneas precisas sobre el emplazamiento, permitiendo a los breachers colocar una carga de termita que obligó a los defensores a dispersarse. El ruido dentro del barco era implacable. Las concusiones de las granadas resonaban por los pasadizos de acero, magnificadas hasta que los operadores podían sentir la percusión en sus costillas. Cada transmisión de radio era breve, forzada por el constante rugido de fondo de los motores aún en marcha y el crepitar del fuego en las bodegas comprometidas. El sudor se mezclaba con el agua salada en su equipo, empañando las gafas y haciendo que las empuñaduras resbalaran. Sin embargo, la disciplina se mantuvo. Las parejas cubrían esquinas, los médicos marcaban y movían a los heridos, y los tapadores mapeaban las vulnerabilidades estructurales para evitar el colapso de mamparos clave. En la sección de popa, la resistencia se hizo más feroz. Aquí era donde la inteligencia había sugerido que se retenía a los civiles, y los combatientes del cártel parecían decididos a bloquear el acceso. Un vicioso tiroteo de 10 minutos estalló en la aproximación a un compartimento sellado, con defensores lanzando cócteles Molotov y explosivos improvisados. Varios SEALs sufrieron quemaduras y cortes por metralla, pero el avance no se detuvo. Un asalto coordinado con 2 cargas explosivas finalmente abrió la escotilla. Dentro estaban los 42 rehenes. Su estado conmocionó incluso a los operadores más curtidos. Desnutridos, magullados,
algunos encadenados a los mamparos. Varios niños se aferraban a madres demasiado débiles para sostenerse. El triaje comenzó de inmediato. Fluidos intravenosos, máscaras de oxígeno, vendajes rápidos mientras los equipos de seguridad establecían un perímetro defensivo. Activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise de nuestro próximo video sobre operaciones de rescate. La extracción se convirtió en la prioridad número 1. Afuera, las lanchas Mark V se acercaron de nuevo al costado del buque. Se bajaron cuerdas y escaleras, se izaron camillas y se guió a los civiles a través del aire lleno de humo hacia la seguridad. Los artilleros de puerta de los Black Hawks, que flotaban en el aire, proporcionaron fuego de supresión para mantener a raya a los tiradores restantes del cártel. En cuestión de minutos, los primeros grupos de rehenes fueron transferidos a los equipos médicos que esperaban en alta mar. Sin embargo, la victoria no estaba asegurada. En la bahía de máquinas, los defensores intentaron un último contraataque, buscando hundir el barco de forma controlada para negar a las fuerzas estadounidenses su premio. Los tapadores SEAL neutralizaron las cargas, pero solo después de un intercambio frenético en el espacio más estrecho, con operadores disparando a destellos de cañón a menos de 10 metros de distancia. El enfrentamiento terminó con 3 combatientes del cártel muertos. Su intento de sabotaje fue frustrado. Para cuando el último rehén fue evacuado del barco, la operación había pasado del combate a la consolidación. Los pistoleros del cártel que sobrevivieron a los tiroteos fueron reunidos en corrales improvisados en la cubierta de popa. Cada uno fue atado, registrado y fotografiado antes de ser transferido a custodia. Más de 120 combatientes fueron detenidos de esta manera, un número extraordinario para lo que había comenzado como un único encuentro con un carguero. Una vez asegurada la dimensión humana, los comandantes dieron la orden de rastrear el contrabando. Lo que los SEALs y el personal de apoyo descubrieron confirmó las peores estimaciones de inteligencia. Bajo las lonas y dentro de los contenedores sellados yacían cantidades industriales de precursores de metanfetamina, barriles y más barriles, suficientes para sintetizar 190 toneladas de producto terminado. Esto se traducía en 1.500 millones de dosis letales, una cifra que hizo dudar incluso a expertos experimentados en narcóticos. Apilados cerca, había paletas envueltas en plástico que brillaban bajo los reflectores, 450 millones en efectivo en moneda estadounidense, meticulosamente embalados para el blanqueo a través de redes offshore. Para los operadores, el hallazgo era asombroso. Esto no era una simple carrera de contrabando, era una tesorería móvil, un banco de drogas diseñado para sostener el imperio del tren de Aragua durante años. Un SEAL, mientras registraba la evidencia, murmuró en su grabadora que la incautación representaba la destrucción económica de un estado criminal. El descubrimiento redefinió el peso estratégico de la misión. Lo que comenzó como un rescate de rehenes se erigía ahora como la incautación de narcóticos y efectivo más grande de la historia marítima. Explicaba la ferocidad del cártel. La fortaleza no solo llevaba vidas, sino también su salvavidas financiero. También planteó preguntas que Washington no podía ignorar. Si existía una fortaleza flotante, ¿cuántas más acechaban sin ser descubiertas en las rutas comerciales? Mientras amanecía, el humo seguía ondeando sobre la masa dañada. Pero las barras y estrellas ondeaban sobre el buque capturado, plantadas por un líder del equipo SEAL como señal al comando. Cada rehén estaba a salvo. 9 combatientes del cártel habían muerto en la batalla, y más de 100 estaban encadenados y esperando el traslado. Sin embargo, la verdadera historia apenas comenzaba a revelarse. La operación había logrado sus objetivos tácticos, pero sus revelaciones sugerían una guerra más amplia, una que podría extenderse mucho más allá de un solo barco. Destruir a los enemigos era una tarea. Desmantelar sus motores financieros era otra. ¿Cuál de ellas era la batalla verdaderamente más difícil? Comparte este video con tus amigos para que descubran esta operación histórica. Con la cubierta asegurada y los rehenes a salvo, la atención se centró en las cavernosas bodegas del buque capturado. Los operadores se movieron con cautela por el oscuro interior, iluminando el espacio con luces montadas en los cascos. Lo que revelaron los haces no era el desorden de un barco de carga, sino la arquitectura de una bóveda bancaria en el mar.
Hileras de contenedores sellados flanqueaban ambos lados de la bahía. Se acercaron sopletes de corte y separadores hidráulicos. En minutos, las puertas cedieron y el contenido se derramó a la vista. Barriles apilados de 3 en 3, cada uno etiquetado con designadores químicos reconocidos al instante por los especialistas en narcóticos. Los compuestos eran precursores, la materia prima para la metanfetamina. Los analistas en la escena rápidamente calcularon la escala: más de 300 toneladas de material de entrada, suficiente para producir aproximadamente 190 toneladas de crystal meth. En la calle, eso representaba más de 1.500 millones de dosis. En otro lugar, paletas envueltas en plástico brillaban bajo los reflectores. Capas de dólares estadounidenses, 450 millones en efectivo, en ladrillos llenaban caja tras caja. El muestreo rápido reveló que se trataba de moneda genuina, no falsificaciones. Cuando se contó, el total ascendía a más de lo que es el presupuesto anual de algunas naciones pequeñas, apilado ahora del piso al techo en el vientre de un barco. El descubrimiento asombró incluso a los operadores más experimentados. Las incautaciones de cárteles en tierra eran una cosa. Encontrar tal volumen a flote sugería una nueva doctrina. Tren de Aragua había diseñado un centro financiero flotante inmune a los controles fronterizos, capaz de mover tanto drogas como efectivo a través de los océanos, con un riesgo de interceptación reducido. No era contrabando en el sentido tradicional, era logística estratégica, una tesorería marítima capaz de financiar redes de tráfico desde los Andes hasta la costa del Golfo. Las implicaciones eran graves. Si esta fortaleza hubiera alcanzado puerto seguro, los narcóticos producidos podrían haber desencadenado una nueva ola de muertes por sobredosis en toda América del Norte. Los funcionarios de salud pública estimaron más tarde que incluso una fracción de la carga podría inundar ciudades con metanfetamina barata y altamente potente, desbordando hospitales y fuerzas del orden. Mientras tanto, las reservas de efectivo financiarían la expansión, la compra de armas, el soborno de funcionarios y el financiamiento de células paramilitares en todo el hemisferio. A ojos de los estrategas estadounidenses, la carga validó la decisión de atacar. La misión no solo había neutralizado un solo barco, sino que había amputado una arteria vital de las finanzas del cártel. Cada dólar incautado representaba un soborno que no se pagaría, cada barril interceptado, 1 millón de dosis que nunca llegarían a las calles. La escala dejó claro por qué la vacilación no había sido una opción. Sin embargo, el hallazgo también suscitó preguntas serias. Si Tren de Aragua podía convertir un carguero en tal fortaleza, ¿qué impedía que otras organizaciones replicaran el modelo? Los funcionarios de inteligencia especularon que transportadores de narcóticos similares podrían estar ya en camino, ocultos entre el tráfico marítimo legítimo. El precedente era escalofriante. Los océanos como autopistas abiertas para el crimen industrializado, protegidos por una negación plausible hasta que fueran interceptados. De pie en la bahía de carga, un comandante SEAL resumió el estado de ánimo en su informe. Esto no era solo un barco, era una fábrica, una bóveda y una prisión, todo a la vez. El mundo pronto sabría los números: 190 toneladas de metanfetamina, 1.500 millones de dosis neutralizadas, 450 millones incautados, 42 vidas salvadas. Pero en ese momento, los operadores entendieron algo más visceral. La fortaleza no se había construido solo con acero, sino con arrogancia. La creencia de Minominocina, que ningún estado se atrevería a desafiarla en mar abierto. Esa creencia yacía ahora destrozada en el humo sobre el Caribe. Si Estados Unidos no hubiera actuado, ¿a dónde habría ido esta tesorería nacida en el océano? ¿Y cuántas vidas se habrían consumido a su paso? Cuéntanos desde dónde nos ves y qué piensas de la decisión de actuar con tanta rapidez. El Caribe reveló los restos de un imperio criminal. Lo que comenzó como un extraño contacto de radar, terminó con una de las mayores redadas marítimas en la historia de EEUU. Los resultados fueron decisivos: 42 rehenes rescatados, 9 combatientes del cártel muertos, más de 120 capturados. La carga contó la historia más grande: 190 toneladas de metanfetamina, equivalentes a 1.500 millones de dosis, y 450 millones en efectivo. En una sola noche,
Washington había desmantelado tanto el veneno como el monedero que impulsaban el ascenso de Tren de Aragua. Para los líderes de Estados Unidos, probó que el cártel ya no era una banda, sino una amenaza transnacional, y que la única respuesta era la fuerza decisiva. Para los aliados, el ataque demostró la resolución de EEUIU de actuar antes de que los narcoejércitos pudieran atrincherarse. Para los rivales, envió una advertencia clara: el acero y el secreto no ofrecen escudo cuando Washington decide atacar. Sin embargo, una pregunta persiste: ¿había esta incursión roto la voluntad del Tren de Aragua? ¿O impulsará a los cárteles a construir fortalezas flotantes aún mayores en el futuro?